Amados hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes un día más, un jueves más, para llevar esta lectura bíblica hasta donde ustedes estén. Esta lectura bíblica va a ser un poco larga, está compuesta de al menos 17 versículos, pero es una lectura muy importante, es la lectura que sigue después de la última que estuvimos viendo hace una semana. Este es el programa que casi cada jueves tenemos y el propósito es leer una porción de las Sagradas Escrituras y luego dar una breve explicación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, por favor. Mateo 20, versículos del 1 al 16, y vaya conmigo a leer esta palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes en esta noche y agradecemos la atención de cada uno de ustedes que están aquí y de aquellos que verán esta transmisión posteriormente. Dice el versículo del 1 al 16 de Mateo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Un antecedente de esta parábola, de esta lectura, es la parábola de los obreros de la viña, y el antecedente es debido a que empieza diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La palabra porque está conectándonos con lo anterior. Lo anterior era acerca lo que habíamos visto de la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y el Señor Jesucristo le había contestado: no hay quien haya dejado casas, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, por causa mía, que no haya de recibir muchas veces más. Pero muchos postreros serán primeros. Por eso se conecta. Por eso el Señor, ahora, para que entienda mejor Pedro y los demás la enseñanza que él está dando, dice: porque el reino de los cielos es semejante. Habiendo conectado la parábola que hemos leído con la lección anterior del jueves pasado, vámonos ahora
a tratar de explicar esta lectura. Esta es una parábola y la parábola es conocida como los obreros de la viña o los jornaleros de la viña o los labradores de la viña o los trabajadores de la viña o los jornaleros de la viña, aunque realmente lo que es más sobresaliente en esto es el trabajo del dueño de la viña, pero la aplicación más directa hacia nosotros son los obreros de la viña. Aquí hay una analogía que el Señor Jesucristo menciona en el versículo 1, porque en este versículo 1 Jesucristo compara el reino de los cielos con un terrateniente o con un dueño de viña que contrata a hombres para trabajar en su viña a diferentes horas del día. Mire el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Se fija, el reino de los cielos es semejante a un hombre, o sea que las acciones que nosotros vemos en esta parábola son acciones que se repiten en el reino de los cielos. Vamos a ver, considerando esto como la forma ilustrativa que el Señor pone, vamos a tomarlo de forma secular. Bueno, aquí vemos un acuerdo que hay entre el dueño de la viña y los trabajadores. Dice el versículo 2, ¿verdad? Que hay un compromiso de un denario por el día. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Note por favor que estos obreros mencionados aquí son los obreros a los cuales él encontró en la mañana. En la mañana era común, es algo común también en muchas partes del mundo, que antes de que amanezca o casi por amanecer empiezan las labores en muchas fuentes de trabajo. Y en el campo no es la excepción. Entonces, desde la mañana se refería desde a el amanecer, posiblemente antes de la hora tercera, que sería la hora cero, porque el día, el día se dividía en 12 horas, y son estas horas las que estamos viendo aquí. Se trabajaba en un jornal completo, era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero en las horas bíblicas era desde la hora cero hasta la hora 12 del día. Así de que vamos a entender un poquito mejor cómo el dueño de la viña empezó a salir en varios tiempos del día de la hora de trabajo para seguir ocupando jornaleros hasta la última hora. Dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Fíjese, cerca de la hora tercera del día. Esto era aproximadamente las 9 de la mañana. El versículo 4. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Mientras que los primeros tanteamos o calculamos que fueron contratados desde las 6 de la mañana, estos segundos son contratados a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ahora el versículo 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. O sea, salió cerca, fíjese bien, otra vez salió cerca de la hora del mediodía y de la hora de las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Salió otra vez cerca de las horas sexta, que es a mediodía de nuestro tiempo, y la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde de nuestro tiempo, e hizo lo mismo. ¿Ok? O sea, contrató más obreros entre la hora sexta y la hora novena. Contrató más obreros entre el mediodía y las 3 de la tarde. Y luego dice, y saliendo cerca de la hora undécima, fíjese bien, eran aproximadamente las 5 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora undécima, que es la hora 11,
la hora 11 del día. La hora 11 del día en el calendario judío era cerca de las 6 de la tarde, que era cuando terminaba el tiempo de la jornada. Entonces dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros. Esta hora 11, hermanos, correspondería a nuestro tiempo, más o menos como a las 5 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bueno, entonces tenemos aquí en esta porción de que algunos empiezan a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, según el versículo 1 y 2. Y algunos de ellos trabajaron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, según los versículos 3 y 4. Algunos trabajan desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, según el versículo 5. Y algunos trabajan desde las 3 de la tarde hasta las 6, según el versículo 5 en la segunda parte. Pero hay otros que trabajan desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces vemos ahí que algunos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 9 horas, otros trabajaron 6 horas, otros trabajaron 3 horas, otros trabajaron 1 hora en todo el día. Entonces viene el momento de la recompensa, es cuando leemos el versículo 8. El versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. Note la palabra postrero quiere decir últimos, comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Verdad? En la tarde, ya para oscurecer, ya para terminar el día, el propietario ordena a su capataz que les pague su salario, comenzando por los últimos que entraron 1 hora antes de que se terminara el día. ¿Sí? Y luego, así se iba a ir sucesivamente hasta llegar a los que llegaron desde las 6 de la mañana para trabajar todo el día hasta las 6 de la tarde. Entonces, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Versículo 9 y 10. ¿Qué pasa ahí? Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, ¿se acuerda cuál es la hora 11? Las 5 de la tarde. Ellos nada más trabajaron de 5 a 6. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto le había dicho el dueño de la viña a los primeros que iban a recibir por trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde? Un denario. Estos que trabajaron 1 hora recibieron un denario. Entonces dice el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, sorpresa para ellos. Entonces viene una protesta, sin duda los trabajadores que comenzaron a las 6 de la mañana protestan porque deberían, a su entendimiento, recibir más que los trabajadores que llegaron antes, 1 hora antes de que se terminara el jornal, el trabajo. Entonces dice el versículo 11, cuando estos recibieron el pago, dice, al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, ellos están inconformes. ¿Por qué? Porque ellos al ver que a los últimos en llegar al trabajo se les pagó un denario, pues ellos decían, a nosotros nos van a dar de perdido 5 o 6 denarios.
Pero mire lo que pasó, note el pronunciamiento del dueño de la viña. El dueño de la viña le recuerda a los quejosos dos cosas. La primera es, les he pagado lo que les he prometido. Y la segunda es, yo puedo pagarle a quien quiera lo que yo quiera, porque es mi dinero. Note versículos 13 al 15, por favor. Él respondiendo, él es el dueño de la viña. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces, ahí está el pronunciamiento del dueño de la viña. Él realmente es justo porque le está pagando al primero lo que le había prometido pagarle. Ahora, si el dueño de la viña le está pagando la misma cantidad al último, al primero no le debe de importar porque el dueño de la viña es el dueño del dinero y él puede pagarle y dar el dinero a quien quiera dárselo. Esta es la parábola, amados. Esto tiene una aplicación muy fuerte para los cristianos y tiene una aplicación muy fuerte para los que no han venido a Cristo también. Vamos a ver la aplicación. Versículo 20, 16, nos vamos a enterar de que Jesús dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Miren, vamos a leer 20:16, por favor. Así los primeros serán postreros, así como, Señor, así como te enseñé en la parábola. Así los primeros serán postreros. ¿En dónde, Señor? En el reino. En el reino, porque esto es para ilustrarte el reino. Así en el reino los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué, Señor? Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Lo que el Señor está diciendo aquí, amados, de que el pago a cada miembro del reino será tan grande, tan inmenso, que no se puede valorar humanamente. No se puede decir, oye, le diste más que a mí. No se puede valorar humanamente. Es un valor incalculable. El pago que el Señor da en el reino es un valor incalculable. De tal manera que cuando usted oye el Evangelio, en el Evangelio se le ofrece la salvación por aceptar las condiciones del Señor Jesucristo, escritas y dictadas por el Espíritu Santo. Si usted acepta esas condiciones, usted entra a la salvación. Pero resulta de que hace 5 años algunos entraron a la salvación. Hace 10 años algunos entraron a la salvación. Hace 100 años algunos entraron a la salvación. Hace 1000 años algunos entraron a la salvación, pero a todos se les ofreció la salvación. No se les ofreció una salvación más grande, no se les ofreció una salvación más chica a otros, sino que a todos simple y sencillamente se les ofreció vivir para siempre en el reino de Dios, salvos. O sea, los apóstoles, y esta es una respuesta que el Señor da a los apóstoles, porque Pedro le había preguntado, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues vamos a recibir? Eh, Posiblemente, no lo puedo demostrar, pero hay otras partes donde Pedro sí actuó de esta manera, posiblemente en la mente de Pedro y de algunos de los apóstoles, si no es que de todos, había la sensación de que como ellos empezaron a servir al Señor desde el principio de su ministerio,
pues ellos iban a ser mejor pagados que cualquiera otros que vinieron después que ellos. Pero aquí está la ilustración. Los hombres, fíjese bien, los hombres que llegan después a trabajar en la viña reciben el mismo pago que los que llegaron antes. Pero estos hombres no eran apáticos a trabajo. Estos hombres no eran irresponsables en cuanto a llevar sostenimiento a su casa. Estos hombres estaban en el lugar correcto a la hora correcta, porque alcanzaron a entrar a trabajar en el reino, a trabajar en la viña, perdón. La viña estaba abierta y todavía necesitaba más gente para ir a trabajar a la viña, y ellos alcanzaron a entrar. Porque la importancia de esto es que ellos, cuando fueron invitados a entrar, a venir, a trabajar, aunque fuera la última hora del día, ellos no dudaron ni tantito, sino que inmediatamente fueron a trabajar. Y la aplicación para nosotros, amados, es que el reino está abierto. Ahorita que está usted oyendo esta palabra, el reino está abierto. Es buen tiempo para entrar. Si usted que no ha venido a Cristo no acepta la invitación, debe de saber que en cualquier momento el Señor cerrará la puerta y el reino estará cerrado y ya no podrá entrar. Dice en Lucas capítulo 13, por favor. Lucas 13, versículos 24 y 25. Lucas 13, 24 y 25 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Así que va a llegar el momento en que el dueño del reino va a cerrar la puerta, el rey va a cerrar la puerta. Y cuando se cierre la puerta se acabó la oportunidad. ¿Cuándo va a cerrar la puerta? No sabemos. Puede ser en el siguiente segundo, puede ser en el siguiente día, en el siguiente semana, en el siguiente mes, no sabemos. Él quiere que estemos preparados desde ya, porque somos como los trabajadores de la última hora, que salió el dueño de la viña a buscar más trabajadores para su viña, y halló a unos, y les dijo, ¿por qué no están trabajando? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha ocupado. Y él les dijo, vayan a trabajar a mi viña. Así el Señor Jesucristo invita, vengan a mí todos los que quieran descansar. Y esta invitación es para aceptarla inmediatamente. No se debe dejar ni un instante en espera al Señor, porque en cualquier momento la oportunidad se acabará. Esta parábola, amados, se ha dado para dar aplicaciones incorrectas. No se aplica esta parábola a quienes están aplazando su salvación. No se aplica a ellos. Otra vez digo, los trabajadores estaban esperando a alguien que los contratara. Ellos no estaban siendo despreocupados, no estaban dejando para el último momento el poder llevar pan a sus hogares. Ellos estaban listos, posiblemente desde temprano, pero no había quien los ocupara. Esta parábola no se aplica a que nosotros esperemos a estarnos muriendo para arrepentirnos y ponernos bien con Dios. No se aplica a eso. Más bien se aplica a que nosotros estemos listos para que cuando el Señor nos llame a servicio, nosotros venir inmediatamente ponernos a servicio de Él. Imagínense una persona que se está muriendo y que está esperando que Dios le perdone en el último momento. La pregunta es, ¿qué va a hacer esa persona en el reino de Dios?
Sí, el asunto es que nosotros somos llamados a entrar al reino de Cristo para ponernos en marcha inmediatamente en el trabajo de las cosas de Dios, ¿verdad? Asistir a las reuniones, prepararnos en los estudios bíblicos, orar a Dios, pedir ayuda a los hermanos maduros, estar al pendiente de los hermanos que están también viniendo atrás de nosotros, ayudar a la gente a conocer a Cristo. Es muy importante, amados, es muy importante que nosotros no demos una aplicación errónea a esta parábola. Es una mentira más que vemos y que se cree mucho. Es una creencia muy común que personas pueden esperarse hasta el último momento y luego arrepentirse. Primeramente, nadie le garantiza que usted alcance a arrepentirse. Segundo, estos trabajadores que vinieron a la última hora no fue para entregar su vida, sino que inmediatamente ellos empezaron a obrar. Y si uno se está muriendo y se arrepiente, ¿cuál va a ser? ¿Qué puede hacer más? Por eso es muy peligroso seguir esta conducta que muchos creen y lo creen porque así lo ha enseñado la tradición religiosa. También, amados, esta parábola de los trabajadores de la viña no se aplica a que es el pago en proporción del tiempo trabajado. O sea, como pensaron los que entraron a trabajar a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ellos pensaron, bueno, a los que trabajaron una hora les dieron un denario, pues a nosotros nos van a pagar más. No, no se aplica eso. El pago no es en proporción del tiempo trabajado. Otra vez, si yo me convierto este día, el Señor me promete la salvación. Pero esa misma salvación le prometió el Señor al que se convirtió ayer, al que se convirtió hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, 30, 50, 100 años. Es la misma salvación. Es tan inmensa la recompensa que Dios tiene para nosotros que no la podemos calcular de una manera humana. Por eso tenemos que estar conscientes de que el premio es inmerecido y por ello nosotros debemos de estar muy agradecidos con Dios. Otra vez, Pedro y los demás habían dejado todo por seguir a Jesús desde el principio de su ministerio. ¿Pensarían ellos que iban a recibir más? Muchos vienen a Cristo en este tiempo, en el tiempo en el que vivimos. ¿Recibirán menos que los apóstoles? Entrar, hermanos, y tener la confianza de que seremos recompensados por estar adentro es nuestra principal preocupación. Entrar y confiar en Dios, de que seremos salvados por estar adentro de su reino. Pero esto es ya, ya, como el apóstol Pablo lo escribió en Romanos 12, 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Espero que se haya comprendido la explicación breve acerca de estos versículos. No quiero decirle que esta es toda la explicación que se puede dar de ello. De hecho, hay muchas cosas que podemos enseñar más acerca de estos versículos o que alguien puede enseñar más acerca de estos versículos. Pero aquí la aplicación más importante es que usted debe de estar listo para entrar al reino de Dios lo más pronto posible. No importa si unos ya vinieron antes, mucho antes, usted está en este momento esperando entrar al reino como aquellos trabajadores que aunque era la última hora, ellos estaban esperando que alguien los contratara.
Posiblemente habían estado desde temprano, pero no los habían visto. Nadie los había contratado. Así de que le invito a que mediten esto, amado hermano. Hay que estar fieles al Señor, hay que servir al Señor con fidelidad. Amado amigo, si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y entiende esta lección, pues es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Así que voy a hacer una oración, hermanos, amigos. Por favor, si gustan acompañarme. Y si hay algo después de la oración, si alguien quiere hacer arreglos con Dios, háganmelo saber por medio del chat o por medio de un mensaje por Messenger, por un mensaje privado. Dios le bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a orar, por favor. Dios eterno y poderoso, oramos que tu palabra vaya y dé el fruto que tú deseas y también que bendigas a quienes han estado predicando tu palabra por donde quiera que van y aquellos que la escuchan, Señor, que vengan a tu reino, que vengan a servir a tu viña. Por favor, Padre, oramos que seas con los hermanos que están en lugares donde hay persecución, que bendigas a los hermanos que están en lugares donde hay guerra, donde ha habido desastres naturales. Y también oramos suplicando, Padre, que seas con los hermanos que han perdido algún ser querido, que les bendigas, que les fortalezcas, que les des consuelo. Oramos por aquellos que están enfermos en el lecho del dolor. Algunos hermanos han dado a conocer de personas, familiares o hermanos en Cristo que están enfermos o que están recibiendo algún tratamiento o que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Te rogamos que les bendiga, Señor, y que seas con los médicos, que permitas que lo hagan de una manera correcta, Padre, y si es tu voluntad, darle salud a estas personas, que se haga siempre tu voluntad, Señor, en todas las cosas. Gracias por tu amor y tu misericordia, por esta oportunidad que tenemos de gozarnos y de disfrutar de la palabra tuya y de la comunión con los santos. Y sobre todo, Señor, por la venida de tu amado Hijo Jesucristo a este mundo para darnos su evangelio y ofrecerse en sacrificio por causa de nosotros. Esperamos, Señor, su segunda venida y pedimos, Señor, que nos des sabiduría para mantenernos en tu bendito camino. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Bendice a todos aquellos que desean conocerte para que ellos puedan recibir el evangelio y de esa manera venir a los pies de tu amado Hijo. Todo se haga, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Bendice a aquellos que se han convertido últimamente y a los que se han restaurado también. Que cada día los afiances en tu santo camino, Señor. Pedimos todo y damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Pues nuevamente muy agradecido, estimados hermanos y amigos, y esperamos por aquí la próxima semana estar con ustedes trayendo una nueva lectura y dando una breve explicación. Dios les bendiga y muy buenas noches.